Vamos a analizar hoy un fenómeno complejo y cada vez más presente en las relaciones internacionales. En un mundo que se percibe como más inestable, el desplazamiento de personas ha dejado de ser únicamente una cuestión humanitaria para convertirse, en ocasiones, en algo más, en una auténtica arma geopolítica. Así que hoy nos vamos a centrar en entender cómo los flujos migratorios pueden ser instrumentalizados de forma deliberada como una potente herramienta de presión en el gran tablero mundial. Para abordar este tema de forma ordenada, vamos a seguir una estructura muy clara. Primero, pondremos el contexto, por qué hablamos de un mundo inestable. Después, vamos a definir con precisión qué significa esto de usar la migración como arma. Veremos por qué Europa parece ser un blanco especialmente vulnerable a esta táctica, repasaremos varios casos de estudio muy concretos y para terminar haremos un balance de los enormes desafíos que todo esto plantea para el futuro. Bien, empecemos por el escenario global. El orden internacional que conocíamos, ese que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, parece estar debilitándose. Para Europa, esto tiene una consecuencia directa. Su capacidad para influir en lo que ocurre a su alrededor está cambiando, y esto la deja en una posición más expuesta a nuevas formas de presión externa. Y las pruebas de este cambio, la verdad, están por todas partes. Lo vemos en las nuevas tensiones comerciales, en conflictos que reaparecen, incluso en declaraciones de líderes europeos que admiten abiertamente que las alianzas de siempre ya no son la garantía de seguridad que solían ser. Es como si las reglas del juego geopolítico se estuvieran reescribiendo sobre la marcha. Y es precisamente en este nuevo tablero de juego donde surge el concepto clave que vamos a analizar. La idea de que la migración puede ser, y de hecho es, utilizada de manera deliberada. O sea, no como una simple consecuencia de una crisis, sino como una herramienta de negociación, de castigo o, en los casos más extremos, de pura y dura extorsión política. Y ojo que esto no es una simple forma de hablar. Tiene un nombre académico y preciso, migración coercitiva, un término acuñado por la experta Kelly Greenhill. La clave aquí es la palabra deliberado. No hablamos de movimientos espontáneos, sino de una estrategia orquestada por un Estado con un objetivo político muy específico. Por eso es fundamental hacer esta distinción. Por un lado está la crisis humanitaria genuina, que surge de una guerra, de un desastre, y por otro la crisis fabricada, instrumentalizada. La fuente en la que nos basamos insiste en esto. No toda migración es un arma, por supuesto que no, pero sería muy ingenuo ignorar que a veces hay un actor estatal moviendo los hilos por detrás. Es la intención política lo que lo cambia todo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Europa es un objetivo tan recurrente para esta táctica? Bueno, su vulnerabilidad no es solo una cuestión de geografía o de tener fronteras extensas. Está en realidad muy arraigada en su propia política interna y en sus complejas maquinarias administrativas. Vamos a ver por qué es un blanco tan claro. Empecemos con una cifra que sencillamente abruma. 1.300.000 personas. Ese es el número de detecciones en situación irregular que tuvieron que gestionar las autoridades de la Unión Europea solo en el año 2023. Es fácil imaginar la enorme presión que un volumen así ejerza sobre cualquier sistema administrativo. Y este gráfico revela lo que podríamos llamar la gran debilidad estructural del sistema, la famosa brecha de ejecución. Fijaos, se emiten casi 500.000 de órdenes de retorno, pero ¿cuántas se llevan a cabo? Menos de 100.000. Hay una desconexión enorme entre la decisión legal y la capacidad real para ejecutarla. Y esta cita del texto original lo resume a la perfección. Los gobiernos europeos se mueven en un equilibrio muy precario. Si sus políticas se perciben como demasiado laxas, se enfrentan a un castigo en las urnas. Pero si son demasiado duras, se arriesgan a conflictos legales, humanitarios y a divisiones internas. Y claro, esta especie de parálisis es precisamente la vulnerabilidad que otros estados pueden explotar. Muy bien, pues dejemos ya la parte teórica y pasemos a la práctica. Vamos a ver cómo esta arma geopolítica se ha utilizado en casos reales, analizando ejemplos muy concretos que han ocurrido en las fronteras sur, este y norte de Europa. El primer caso nos lleva al sur, a Libia. Es un ejemplo ya clásico. Durante años, el régimen de Gaddafi utilizó su control sobre las rutas migratorias del Mediterráneo como una moneda de cambio con Europa. La lógica era simple. A cambio de dinero y reconocimiento político, ellos se comprometían a cerrar el grifo. Y aquí está la clave de esta táctica. No siempre se trata de crear un flujo migratorio desde cero. A menudo, como vemos en este caso, es suficiente con tener el control del interruptor de un flujo que ya existe. La simple amenaza de abrirlo o cerrarlo a conveniencia ya es una herramienta de presión muy poderosa. Damos un salto ahora a un caso mucho más complejo y sofisticado, el de Turquía. Ankara supo aprovechar su posición geoestratégica como puerta de entrada a Europa desde Oriente Medio para negociar un acuerdo de enormes dimensiones políticas y económicas con la Unión Europea.
Lo que el caso turco demostró es cómo la gestión de una población de millones de refugiados se puede convertir en una baza diplomática de primer nivel. No fue un simple pacto puntual, sino la creación de un mecanismo de influencia permanente y directo sobre las decisiones de Bruselas. Bueno, de una estrategia a largo plazo como la turca, pasamos ahora a una táctica de choque mucho más puntual. Nos vamos a mayo de 2021 a la frontera del enclave español de Ceuta para ver cómo actuó Marruecos. Lo que ocurrió en Ceuta es un ejemplo de manual de cómo se puede usar una frontera para crear una crisis mediática y política de forma casi instantánea. El objetivo era muy claro: enviar un mensaje contundente a España y elevar al máximo el coste político interno de una decisión de política exterior que no había gustado en Rabat. Cambiamos ahora de escenario y nos vamos al frente oriental, a la frontera de Bielorrusia con Polonia y Lituania. Aquí vamos a analizar lo que la propia Unión Europea calificó como el ejemplo más explícito y descarado de instrumentalización migratoria que se había visto hasta la fecha. Este caso, sin duda, marcó un antes y un después. Porque aquí ya no se trataba de gestionar o regular un flujo que ya existía, como en el caso de Libia. No, aquí el régimen bielorruso organizó activamente la crisis, fletó aviones, trajo a miles de personas de terceros países y las empujó, literalmente, hacia la frontera. Esto es, en toda regla, una forma de guerra híbrida. Y nuestro último caso nos lleva al norte, a la larguísima y remota frontera entre Rusia y Finlandia. Aquí, esta misma táctica reaparece, pero en un contexto muy diferente, dirigida contra un país que acababa de entrar en la OTAN, lo que añade una capa extra de tensión estratégica. El caso finlandés es interesante por dos motivos. Primero, demuestra que esta táctica no es exclusiva del Mediterráneo, y segundo, que se integra a la perfección en rivalidades estratégicas más amplias. Se explota una de las grandes debilidades de las democracias, lo difícil que es reaccionar con rapidez y firmeza ante este tipo de amenazas ambiguas, lo que se conoce como amenazas híbridas. Bien, si unimos todos estos casos, Libia, Turquía, Marruecos, Bielorrusia, Rusia, ¿qué patrón podemos ver? Y sobre todo, ¿cuál es el camino que, según el análisis, debería seguir Europa para poder hacer frente a este desafío tan complejo? La conclusión del análisis es bastante clara. No existe una solución única o mágica. La propuesta es una política que actúe en varios niveles. Hacia adentro, se habla de poner orden, reforzar el control fronterizo y agilizar los procedimientos de asilo y retorno. Y hacia afuera, proyectar más fuerza, desarrollar una capacidad estratégica y, sí, también coercitiva, para ser más asertiva en su propio vecindario. Y al final, todo esto nos conduce a la pregunta definitiva, al dilema de fondo. Frente a este tipo de coacción, ¿es posible que Europa se vuelva más estratégica, más dura en su respuesta, sin por ello tener que sacrificar los valores legales y humanitarios que, al menos en teoría, son la base de su identidad? Esa es, probablemente, la gran encrucijada a la que se enfrenta el continente en el siglo XXI.